Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, bienvenidos. Hoy conversaremos en el estudio con Néstor García Canclini. Él es un estudioso de la cultura y maestro universitario. Ha venido al Colegio de la Frontera Norte a dictar una conferencia precisamente sobre este tema. Veremos cómo desde su mirada encontraremos algunas pautas para comprender el mundo global en el que nos encontramos. El tema de hoy, una mirada a los estudios culturales. Los invito a que me acompañen. Néstor, nuevamente bienvenido al Colegio de la Frontera Norte. Nos da muchísimo gusto tenerte por acá. Sabemos de tu trabajo y nos da mucho gusto que sigas visitándonos. Comencemos nuestra conversación. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, los procesos actuales de globalización en los que deberíamos poner la atención? Son procesos múltiples. La globalización no es solo económico-financiera, como a veces se nos quiere hacer creer. Implica también traslados de población, migraciones, desplazamientos involuntarios, intercambios culturales muy intensos, cambios de sedes de la producción de bienes culturales, por ejemplo, videojuegos y series televisivas, producción cinematográfica que a veces tenían su origen en Hollywood o en Miami o en lugares de Occidente y se desplazan a lugares asiáticos como Japón, más recientemente China. La globalización es un proceso que lleva ya varias décadas, algunos incluso la remontan a la conquista española de las tierras americanas. A mí me parece que tiene algunas fechas más recientes de inflexión, como la aparición de satélites, de formas de comunicación transnacional que hicieron posible por primera vez constituir mercados financieros y económicos que operan en simultaneidad. Y también estos procesos más largos de las migraciones, los intercambios culturales diferidos, pero que tienen mucha cercanía en el tiempo. Entonces, lo que sucede en los países asiáticos, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, opera con una interacción constante. Habría que decir que estos procesos han creado tensiones y conflictos que a veces generan su contraforma en los procesos llamados de desglobalización, o sea, afirmación de identidades nacionales, cierre de fronteras. Hay una desconfianza hacia esta interacción tan intensiva entre culturas. Son muchos los ejemplos. La afluencia creciente de migrantes extraeuropeos a los países de la Unión Europea, a veces con la violencia de los refugiados sirios o de otras regiones que llegan incluso a través del tráfico de las mafias que se ocupan de los migrantes, también el paso de los latinoamericanos a Estados Unidos, al revés, la penetración masiva de productos culturales generados en Estados Unidos, en Europa, hacia América Latina, y que crea también resistencias. Entonces, vivimos una época en que no todo es globalización, sino hay procesos de atrincheramiento, de desglobalización. En este escenario, ¿qué tipo de modernidad se está construyendo en Latinoamérica y en México? Una modernidad muy contradictoria. Vivimos desde el siglo XIX, con las independencias nacionales, un proceso de construcción de países modernos que en cierto modo había comenzado ya desde la imposición de culturas europeas en los países hispanohablantes o en Brasil, en Estados Unidos mismo.
esas modernidades que se acentuaron, se desarrollaron con mayor autonomía a partir de las independencias nacionales, se han descompuesto una y otra vez en las dictaduras del Cono Sur, de Centroamérica, en los procesos de regresión, de conquistas de la modernidad, notoriamente en los últimos años la pérdida de seguridad en el trabajo, la precariedad generalizada de la vida, la desaparición de lo que se llamó el estado de bienestar, que tuvo una eficacia menor en los países latinoamericanos que en los europeos o en Estados Unidos, y que está en años recientes perdiendo la posibilidad de extender los beneficios de salud, vivienda, educación, al restringirse mercantilmente esos beneficios para las mayorías. A casi 3 décadas de la publicación de tu libro Culturas Híbridas, libro que yo leí en mis tiempos de licenciatura en comunicación, ¿cómo percibes ahora Tijuana? ¿Tiene todavía un lugar en los laboratorios de la modernidad? Efectivamente, a mí me estimuló mucho a escribir ese libro, en general la situación mexicana. Desde que comencé a hacer trabajo de campo en Michoacán, con las transformaciones de las artesanías al mezclar contenidos de origen indígena o local con procesos transnacionales de comunicación, de imaginarios contemporáneos, a mí se me hizo evidente que la noción de hibridación era indispensable. Quizás si no hubiera llegado a México, me hubiera quedado en Argentina, no hubiera sido tan patente estos procesos de mezcla, de fusión intercultural. Tijuana, en ese proceso de pensamiento de esta complejidad hibridada, tuvo un lugar protagónico, porque el tipo de fusión de muchas culturas de distintas regiones de México que yo veía en la frontera, la apropiación de recursos de Estados Unidos, desde la lengua hasta otros aspectos de la iconografía, de los imaginarios estadounidenses que en la frontera eran muy visibles, mezclados con el español, con las culturas de origen mexicano o latinoamericano, imponían hablar de hibridación. Y en ese momento, años 90, 80, 90 del siglo pasado, existía una fuerte presencia de lo que se llamó el pensamiento posmoderno. De manera que para mí fue útil pensar desde Tijuana otros modos de posmodernidad y llegué a escribir que Tijuana era quizá un laboratorio de la posmodernidad, esta mezcla de épocas históricas, de culturas de distinta procedencia. En la actualidad pienso a Tijuana de otro modo. Me parece que en algún sentido fue un laboratorio de la posmodernidad, pero Tijuana fue también, con sus tempranas violencias, conflictos sociales, actividad de mafias, de mercancías ilegales que cruzaban junto con las personas indocumentadas la frontera. Tijuana fue un laboratorio de la desintegración social de México, impulsada por una ingobernabilidad cultivada. Mucho de lo que hoy vemos en Tijuana, o de lo que veíamos antes, hoy existe en todo México. Volví a ver hace pocos días la película Tijuaneados Anónimos, filmada aquí, que habla de esa marca que tienen las personas y los objetos, las casas, los coches en Tijuana, de estar tijuaneados, están marcados por esta condición conflictiva, precaria, inestable, que nunca se arregla del todo. Y me impresionó recordar, cuando la vi la primera vez en 2010,
la película en la Cineteca de la Ciudad de México, había muchos jóvenes presentes en la exhibición de la película, que contó con la presencia de los directores, y algunos jóvenes estaban azorados de ver el grado de violencia, de asesinatos, descuartizamientos, y les preguntaron a los directores cómo pueden seguir viviendo allí, no han pensado en irse de Tijuana. Ahora que la vi me acordé de aquella historia y me asombró que la Ciudad de México está en condiciones semejantes a lo que nos horrorizaba y nos alertaba en 2010. En pocos años esta desintegración que Tijuana anunciaba, estos riesgos de un país descompuesto que expulsaba tanta población, ahora ha llegado a otras regiones como Veracruz, Guerrero, la propia Ciudad de México. Vamos a un breve corte, no se vaya, estamos hablando con Néstor García Canclini. Seguimos en Diálogos desde la Frontera, estamos conversando con Néstor García Canclini. Néstor, en esta visita que ahora haces a Tijuana, ¿cómo encuentras el mundo de las fronteras, tanto la geopolítica como las sociales? Hacía unos 15 años que no venía, yo visité mucho Tijuana en los años 80 y 90, realicé trabajo de campo, una evaluación de los públicos del Centro Cultural de Tijuana, cuando quería entender un poco más qué implicaba esa inserción de un gran centro arquitectónico y cultural. Luego, en los 90, vine para Insight, esa espléndida experiencia binacional de arte contemporáneo, de experiencias de instalaciones, performance, arte no convencional en la frontera de los dos lados de Tijuana, incluso Ensenada en algún caso y San Diego. Y he seguido lo que sucede en Tijuana a través de estudios del Colegio de la Frontera, de conversaciones con investigadores, notoriamente con José Manuel Valenzuela, con el que hemos hecho trabajo juntos, pero me faltaba esa experiencia viva de ver este crecimiento expansivo, extraordinario de Tijuana. Ayer estuvimos en las playas y viendo el crecimiento de población, de visitas, pero también la frontera mucho más rotundamente cerrada, la imposibilidad de atravesarla. Cuando estuve en los años 90, la población de los dos lados se juntaba en la frontera, hacía picnic los domingos, las familias se reencontraban, los que vivían del lado estadounidense, del mexicano. Eso ya no se puede. Y vi la doble, triple frontera a veces. Algo distinto es saberlo, ver una foto y recorrer ahora junto a la frontera esa experiencia del no se puede pasar, no se puede pasar. Hay peligro, hay helicópteros que están vigilando cada vez más severamente. Y por supuesto otros signos de crecimiento del Producto Bruto, de los ingresos de un sector de la población de Tijuana que se ha sentado con mucha más fuerza. Ya no es solo una ciudad de migrantes que quieren pasar a Estados Unidos, algunos lo logran, otros tienen que quedarse de este lado. Es una ciudad que adquiere un perfil mucho más propio. Me parece que los temas también de estudio para un investigador han cambiado. No es solo la cuestión migratoria, que sigue siendo central, sino muchos otros aspectos que van por los feminicidios, los juvenicidios, la conflictividad nueva que se ha desarrollado en este lugar de tantos intercambios. Justamente el tema de los jóvenes han ocupado un lugar importante en tu agenda académica. ¿Qué aspectos de las culturas juveniles deben ponerse hoy en el centro de la reflexión? Por mi experiencia de los últimos años, desde el 2005 que comencé a estudiar, cuando me pidieron hacer un análisis
interpretativo de la encuesta nacional de juventud que se hizo ese año. Luego en el 2010 también estuve en el grupo que diseñó la encuesta hecha ese año. Cada vez más adquiere fuerza la idea de precariedad como un núcleo de las condiciones de vida juvenil. Precariedad, en primer lugar, en el trabajo, trabajos inestables. Ya no es posible, siendo joven, ni en México ni en muchos otros lugares del mundo, hacer carrera. Hay que trabajar por proyectos, con lo que se ofrece, con las oportunidades inestables, discontinuas que van apareciendo. Y los jóvenes han incorporado, interiorizado esto en nuestro trabajo de campo. Vemos en las entrevistas, conversaciones, observaciones de la vida juvenil que se ha vuelto una normalidad extraña no poder hacer carrera, no tener una continuidad en el trabajo y también en otros aspectos de la vida social. No es solo la explotación económica y la expulsión o exclusión de los jóvenes de la vida social, sino también la discontinuidad que crean las nuevas tecnologías, esta posibilidad de estar mucho más informados con un horizonte más universal, más globalizado, y al mismo tiempo el hecho de que los acontecimientos que hoy son importantes mañana van a ser reemplazados por otros. Nos conectamos de una manera efímera en las redes. Esta experiencia tiene su lado positivo de apertura de información y por otro lado de precarización, de sentir que todo es de una manera y podría ser de otra, que va a estar cambiando. En algunos sentidos esto ha implicado ganar derechos en la sexualidad, en la forma de organizar la familia, de movernos en el mundo, de la versatilidad con la que los jóvenes se mueven de una profesión a otra o se inscriben en distintos aspectos de la vida social y económica, pero al mismo tiempo una inestabilidad muy grande respecto de lo que sí se puede hacer a mediano o largo plazo. Una joven con manejo de inglés y francés, 2 maestrías, nos decía cuando la entrevistábamos en la Ciudad de México, tengo muchas posibilidades de trabajo, pocas durables, no puedo comprometerme a comprar un coche o quedarme embarazada. Vamos a un breve corte, estamos en Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos conversando con Néstor García Canclini. Néstor, con tu libro La producción simbólica, abriste una vertiente casi inédita en Latinoamérica durante los años 80, los estudios sociológicos sobre el arte. Posteriormente abordaste entre los cruzamientos entre el arte, las industrias audiovisuales, los espectadores y la economía. ¿Cómo fuiste construyendo este recorrido en términos de proyecto académico? ¿Cómo fue que llegaste a eso y cómo lo desarrollaste? Cuando trabajé sobre arte contemporáneo, primero en Argentina, especialmente como las vanguardias artísticas que tuvieron una explosión en los años 60 y se relacionaban con el desarrollismo económico de la época, había esta expectativa de modernizar las sociedades latinoamericanas a través de la producción industrial, la incorporación masiva de la población, pero también a través del arte, las experiencias simbólicas, las nuevas formas de representación y experimentación estética. A mí se me hizo evidente que no podíamos analizar las artes contemporáneas sin conectarlas con la sociedad, con los cambios que estaban ocurriendo en la vida económica y cultural en sentido más amplio, no solo artístico. Eso se reforzó de otra manera cuando estudié las artesanías en México y me di cuenta que no bastaba, como hasta ese momento solía hacerse, ir a la comunidad, encapsularse ahí, ver cómo la comunidad producía artesanías, hacía fiestas, porque esas fiestas ya estaban visitadas por turistas, porque los artesanos salían a vender a las grandes ciudades, viajaban hasta Estados Unidos para ofrecer sus productos, y era necesario entonces ver ese proceso de
descentramiento de la vida comunitaria que no desaparecía, pero que interactuaba mucho más vivamente con la cultura nacional y transnacional, con otras lenguas incluso. No podemos entender las artes ni las artesanías, la cultura popular ni la llamada cultura de élites, sin ver cómo se mezclan, y se mezclan con lo que también se ha llamado la cultura masiva o en la actualidad la cultura digital. Todo se entrelaza en un proceso de transnacionalización. Los pueblos campesinos también usan celulares, se comunican muy fluidamente, no con la posibilidad a veces que necesitarían tener, con banda ancha, etcétera, pero sí tienen conciencia de que su mundo amplió su horizonte. Y entonces es indispensable, me parece, estudiar las artes, la artesanía y cualquier otro fenómeno simbólico, cultural, en relación con estas condiciones expandidas de la sociedad y de la economía. Néstor, finalmente estamos ya a punto de cerrar nuestro programa y muy agradecidos por tenerte aquí. El Colegio de la Frontera Norte está cumpliendo 34 años. Es una institución a la que pues, has venido algunas veces y has entrado en colaboración con Manuel Valenzuela y otros. ¿Cuál es tu impresión a lo largo de estos años de esta institución y del trabajo que hace en términos de investigación científica social? Ante todo es muy significativa como descentralización de lo que se produce en México. Sabemos que aún ahora las instituciones más fuertes de México, como la UNAM, la UAM, otras privadas, tienen sus sedes principales en la Ciudad de México. Hay una concentración poblacional, de desarrollo científico, de recursos, que hace que esta centralidad capitalina se fortalezca y se reproduzca. Pero también llevamos ya varias décadas de programas de descentralización. El Colegio de la Frontera tiene este doble mérito, haber desarrollado formas propias de investigación fuera de la capital y especialmente en este lugar de extraordinario tráfico internacional que es Tijuana, de grandes cruces de población legal e ilegal o indocumentada, de represión, de experiencias interculturales muy ricas. En todos estos aspectos, migraciones, interculturalidad, condiciones económicas de desarrollo binacional, el colegio ha tenido un papel protagónico en el conocimiento de las ciencias sociales de México. Néstor, nuevamente muchas gracias. Esta es tu casa y esperamos verte pronto. Seguramente. Muchas gracias. A usted lo esperamos en un próximo programa de Diálogos desde la Frontera. Mismo canal, misma hora. Hasta entonces.